¿Alguna vez te has dado cuenta de que sigues pensando en alguien que te hirió, incluso después de prometerte a ti mismo que ya se acabó? ¿Por qué extrañas a quien te hizo dudar de tu propio valor? ¿Y por qué, en el fondo, todavía existe una esperanza silenciosa de que esa persona regrese diferente? Aquí hay una verdad difícil y probablemente ya la has sentido, pero nunca la pusiste en palabras. No estás atado a la persona, estás atado al significado que tomó dentro de ti. En el libro rojo, Carl Jung escribió: aquello que más temes encontrar en ti mismo es exactamente lo que aparece frente a ti, vestido en las formas más familiares y seductoras. Esta no es una reflexión cómoda, porque desarma la narrativa que has venido contándote. Dices que extrañas a la persona, pero lo que realmente extrañas es la sensación que creías que esa persona te iba a dar. Tal vez el problema nunca fue cuánto amaste, sino cuánto necesitaste creer que eso era amor. Existe una diferencia brutal entre conectar con alguien y usar a alguien como soporte emocional para partes de ti que nunca resolviste. Y es exactamente ahí donde el apego se vuelve peligroso, porque no se sostiene en la realidad, se sostiene en la promesa. No estás recordando lo que la persona hizo, estás reviviendo lo que pudo haber sido. Y mientras más insistes en eso, más te alejas de lo que realmente pasó. Por eso, racionalmente sabes que necesitas irte, pero emocionalmente sigues atrapado. Porque irte no significa solo perder a alguien, significa abandonar una versión del futuro que construiste tú solo. Y eso crea un tipo de dolor que no es obvio, no es solo nostalgia, es frustración, es ruptura de expectativas. Es la sensación de haber invertido emocionalmente en algo que nunca existió como creías. Y la mente humana tiene una dificultad enorme para aceptar eso. Prefiere mantener el apego antes que enfrentar el vacío. Pero hay algo aún más profundo pasando aquí. Mientras creas que el problema está en la persona, no necesitas mirar el patrón. Y eso te protege, temporalmente. Porque en el momento en que empiezas a cuestionar por qué te involucraste, por qué te quedaste, por qué toleraste, dejas de ser solo la víctima de la historia. Y eso asusta. Asusta porque significa admitir que hay algo dentro de ti que aún está buscando ese tipo de dinámica. No por debilidad, sino por familiaridad. Lo que te duele muchas veces también te resulta familiar. Y lo que es familiar, incluso cuando duele, se siente seguro. Por eso dejar ir no es solo una decisión emocional, es una ruptura psicológica. No solo estás soltando a alguien, estás rompiendo con un patrón interno que hasta ahora organizaba la forma en que te relacionas, sientes y te percibes. Y por eso duele tanto, porque cuando ese patrón empieza a romperse, te quedas sin referencia, sin saber qué aceptar, sin saber qué sentir, sin saber quién eres sin esa dinámica. Pero aquí es donde comienza algo que la mayoría evita, no el alivio, sino la lucidez. Y en el siguiente paso vas a empezar a entender algo incómodo. No te enamoraste de la persona, te enamoraste de algo que despertó dentro de ti y que aún no sabes sostener por tu cuenta. Insistes en decir que la extrañas. Repites eso como un reflejo automático, como si fuera una verdad incuestionable. Pero si te detienes por unos segundos, no para pensar, sino para observar con honestidad, algo empieza a incomodar. ¿Qué es exactamente lo que extrañas? Porque si realmente fuera la persona, entonces ¿por qué el dolor viene acompañado de ansiedad? ¿Por qué el cuerpo se queda en estado de alerta? ¿Por qué cada recuerdo carga más tensión que paz? Lo que llamas extrañar no tiene la textura de algo que fue bueno, tiene la densidad de algo que nunca se completó. Y es aquí donde ocurre la primera ruptura. No extrañas a la persona, extrañas la versión de ella que existía dentro de tu mente.
Esto no es una metáfora bonita, es un mecanismo psicológico real. Y es exactamente lo que Carl Jung intentó exponer cuando habló sobre la proyección psíquica, ese movimiento silencioso en el que no ves al otro como es, sino como una extensión de aquello que te falta. No te conectaste con quien esa persona era, te conectaste con lo que representaba. Tal vez, al inicio, mostró exactamente lo que más necesitabas: atención, validación, intensidad, presencia. Pequeñas señales que, para alguien emocionalmente estable, serían solo parte de una interacción, pero para ti se volvieron una promesa. Y una promesa, cuando encuentra carencia, se transforma en dependencia. El problema nunca empieza en el dolor, empieza en la idealización. Tomaste fragmentos reales, un gesto, una palabra, un momento, y construiste algo mucho más grande sobre eso, una narrativa, un posible futuro, una idea de plenitud. Y cuando esa persona dejó de corresponder a esa construcción, no perdiste solo a alguien, perdiste aquello que creías que finalmente iba a llenarte. Por eso duele de forma desproporcionada. No se trata de lo que pasó, se trata de lo que no pasó, pero debería haber pasado según la historia que creaste. Y mientras más intentas entender esto mirando hacia afuera, más confuso se vuelve, porque externamente la respuesta es simple: la persona te lastimó. Pero internamente eso no es lo que te mantiene atrapado. Lo que te mantiene atrapado es la ruptura de la ilusión. Y la mente humana tiene una dificultad brutal para lidiar con eso. Prefiere reinterpretar la realidad, justificar comportamientos, minimizar heridas, todo para mantener viva la idea inicial. Empiezas a pensar: tal vez no fue tan grave, tal vez estaba pasando por algo, tal vez si yo hubiera hecho algo diferente. ¿Notas el movimiento? No estás intentando entender, estás intentando salvar la imagen que creaste, porque aceptar la verdad exigiría algo mucho más incómodo: admitir que te aferraste a algo que nunca existió como lo imaginaste. Y eso hiere el ego. Hiere porque te pone frente a una pregunta que nadie quiere hacerse. ¿Por qué necesité creer tanto en esto? Esa pregunta cambia todo, porque quita el foco de la persona y lo pone en ti. Y tal vez la respuesta no sea simple. Tal vez hay un vacío antiguo ahí. Tal vez una necesidad de ser visto. Tal vez una sensación persistente de no ser suficiente, que encontró en esa persona una posible solución. Y cuando encuentras a alguien que, aunque sea momentáneamente, llena eso, no te aferras a la persona, te aferras al alivio, pero ese alivio no es sostenible, porque no viene de algo construido, viene de algo proyectado, y todo lo que es proyectado inevitablemente colapsa. Cuando eso ocurre, entras en un estado extraño. Sabes que eso te hizo daño, pero aún así lo extrañas. Reconoces el sufrimiento, pero sigues deseando que regrese. Esto no es contradicción emocional, es dependencia de una fantasía. Y mientras no desmontes esa fantasía, no importa lo que pase externamente. Puedes bloquear, alejarte, intentar olvidar, pero internamente sigues atrapado. Atrapado no a la persona, sino a la versión de ella que aún insistes en mantener viva. Y eso es exactamente lo que te impide soltar. Porque soltar, en este caso, no significa renunciar a alguien, significa enfrentar que aquello en lo que creíste nunca fue real. Y esa es la parte que más duele, no el final de la relación, sino el final de la ilusión que sostenía quién eras dentro de ella. Existe un momento, casi imperceptible, en el que empiezas a desaparecer dentro de la relación. No ocurre de forma brusca, no es una decisión consciente, es un ajuste. Hablas un poco menos de lo que sientes, toleras algo que antes no tolerarías, evitas un conflicto para no arruinarlo todo,
Y cuando te das cuenta, ya no estás siendo tú. Lo más peligroso es que esto no parece un error al inicio. Parece madurez, parece esfuerzo, parece amor, pero no lo es. Es adaptación por miedo. No estás intentando construir una relación, estás intentando evitar ser abandonado. Y esto, por lo general, empieza mucho antes de que esa persona aparezca. No fue ella quien te enseñó a moldearte, solo encontró un patrón que ya existía. En algún momento de tu historia aprendiste que ser tú mismo no garantizaba permanencia, que para ser aceptado había que ajustarse, agradar, anticipar expectativas. Aprendiste a leer el entorno emocional incluso antes de entender el tuyo propio. Aprendiste a percibir el estado de ánimo del otro, a prever el rechazo, a evitar el conflicto. Y poco a poco fuiste construyendo una versión de ti que funcionaba mejor para mantener vínculos. Carl Jung llamó a esto la persona, una máscara social necesaria, hasta el momento en que empiezas a creer que eso es todo lo que eres. Porque cuando la persona toma el control, ocurre algo esencial. Pierdes el acceso a lo que realmente sientes. Y es exactamente eso lo que sostiene relaciones que te lastiman. No reaccionas como quisieras. No te posicionas cuando deberías. No te vas cuando sabes que lo necesitas. Porque en el fondo hay una negociación silenciosa ocurriendo. Si soy más comprensivo, tal vez se quede. Si no presiono, tal vez cambie. Si soy suficiente, tal vez me elija. Pero hay un problema estructural en eso. Estás intentando conseguir algo mientras te abandonas a ti mismo en el proceso. Y eso crea una distorsión profunda, porque externamente parece que estás luchando por la relación, pero internamente te estás alejando cada vez más de quien eres. Y esa distancia tiene un precio. Se manifiesta como un vacío difícil de explicar, un cansancio que no viene del esfuerzo físico, sino emocional, una ansiedad constante, como si algo estuviera siempre a punto de salir mal, y sobre todo, una sensación de que no importa cuánto hagas, nunca es suficiente, porque no lo es. Nada que nace de la negación de uno mismo puede sostener algo real. Puede que recibas momentos de validación. Puede que sientas que por instantes funcionó, pero esos momentos son inestables. Dependen del estado de ánimo del otro, de la disponibilidad del otro, del interés del otro. Y eso te coloca en un estado permanente de vigilancia. Empiezas a medir palabras, analizar respuestas, interpretar silencios. Cada ausencia se vuelve una amenaza. Cada demora se vuelve una duda. Cada cambio se vuelve un posible abandono. Pero aquí está el punto que evitas enfrentar. Aquello que temes perder ya no es la persona. Es la estructura que construiste para sentirte aceptado. Porque cuando te moldeas demasiado, la relación deja de ser un encuentro entre dos individuos y pasa a ser un esfuerzo unilateral de mantenimiento emocional. Ya no estás siendo elegido. Estás intentando ser necesario. Y hay una diferencia brutal entre esas dos cosas. Ser elegido implica reciprocidad. Ser necesario implica dependencia. Y la dependencia no sostiene un vínculo, sostiene una prisión. Lo más silencioso de todo esto es que empiezas a desconectarte de tu propia percepción. Sientes que algo está mal, pero lo racionalizas. Sientes que te están disminuyendo, pero lo justificas. Sientes que deberías irte, pero te quedas. Porque irte exigiría algo que aún no has construido, una identidad que no dependa de la validación del otro. Y por eso la idea de alejarte duele tanto. No es solo perder a alguien, es no saber quién eres sin tener que agradar. Y ese es el punto de ruptura, porque en algún momento la tensión interna crece tanto que ya no puedes sostener ambas versiones, la que se adapta y la que empieza a darse cuenta. Es en ese conflicto donde nace la ansiedad más intensa,
no como un problema aislado, sino como una señal de que estás viviendo dividido. Por un lado, la versión que hace todo para mantener el vínculo. Por otro, una parte silenciosa que empieza a preguntar: ¿hasta cuándo vas a seguir abandonándote para no ser abandonado? Esa pregunta no trae alivio, pero abre una grieta. Y es a través de esa grieta que algo más profundo empieza a aparecer. No sobre la persona, sino sobre el patrón. Y en el siguiente paso vas a empezar a entender por qué, incluso cambiando los rostros, la historia sigue siendo la misma. ¿Ya te diste cuenta de que la historia cambia? Pero el patrón no. Cambia el nombre, cambia el rostro, cambia la forma en que todo empieza. Pero al final, la sensación es extrañamente familiar. La misma ansiedad, la misma necesidad de demostrar tu valor, el mismo dolor de no ser elegido de la forma en que esperabas, y en algún momento empiezas a preguntarte: ¿por qué esto siempre me pasa a mí? Esa pregunta parece honesta, pero la mayoría de las veces aún carga una distorsión, porque sugiere que el problema está afuera, en las personas que encuentras, en las circunstancias, en la mala suerte. Pero lo que evitas considerar es más incómodo. ¿Y si el patrón no está en lo que encuentras, sino en lo que reconoces como familiar? Carl Jung llamó a esto la sombra, no como algo místico, sino como todo aquello que reprimiste para ser aceptado, todo lo que aprendiste que no podías ser, lo que fue considerado demasiado, incorrecto, inadecuado, tu enojo, tu necesidad, tu deseo de ser visto, tu impulso de poner límites. Todo eso no desapareció, solo fue escondido, y lo que se esconde no deja de existir, solo cambia de lugar, sale de dentro y empieza a manifestarse afuera, en las personas que eliges, en las dinámicas que toleras, en las situaciones que se repiten. No eliges solo a alguien, eliges a alguien que activa algo que ya está dentro de ti, y por eso ciertas relaciones parecen tan intensas desde el inicio, no porque haya una conexión especial, sino porque hay un reconocimiento inconsciente. Algo ahí toca exactamente una herida antigua, una carencia antigua, una parte de ti que nunca fue integrada, y eso crea una atracción que no es racional, es casi inevitable. Sientes que hay algo ahí, que es diferente, que vale la pena insistir, pero lo que estás sintiendo no es la persona, es la activación de tu propia sombra. Y aquí está el punto más difícil de aceptar. No te involucras con quien te destruye por casualidad. Hay una coherencia interna en eso. Tal vez aprendiste a reprimir tu propia fuerza. Entonces te conectas con alguien dominante. Tal vez aprendiste a no expresar tus necesidades. Entonces te involucras con alguien emocionalmente indisponible. Tal vez aprendiste que necesitas ganarte el amor. Entonces eliges a alguien que nunca se entrega por completo. ¿Ves el ciclo? No estás buscando amor. Estás intentando resolver de forma inconsciente algo que quedó abierto dentro de ti. Pero hay un problema en eso. El intento de sanar la herida termina reforzando la herida, porque repites el escenario esperando un resultado diferente. Te entregas más, toleras más, insistes más, pero la dinámica no cambia, porque no nació en la relación, nació en ti. Y mientras eso no sea visto, seguirá repitiéndose. Lo más cruel es que muchas veces percibes las señales. Sabes que esa persona no está disponible. Sientes que te estás anulando. Intuyes que eso no va a terminar bien, pero aún así continúas. Porque hay una parte de ti que cree que esta vez será diferente. Que si lo haces bien, si das más, si esperas más, finalmente serás elegido. Pero esa elección que buscas afuera es exactamente la que no estás haciendo por ti mismo. Y aquí es donde el ciclo empieza a romperse.
no cuando el otro cambia, sino cuando empiezas a ver el patrón sin romantizarlo, cuando te das cuenta de que no se trata de mala suerte, no se trata de no tener suerte en el amor, se trata de repetición inconsciente, y eso no trae alivio inmediato, de hecho trae cierto malestar, porque te quita la posición de víctima total y te coloca frente a una responsabilidad más profunda, no por el dolor que sentiste, sino por el patrón que mantienes. Y ese es el punto de colapso, porque cuando empiezas a ver con claridad, se vuelve imposible seguir fingiendo que no sabes. La misma dinámica empieza a parecer insostenible. Las mismas excusas ya no convencen. Las mismas justificaciones suenan vacías. Y entras en un espacio extraño, ni completamente atrapado, ni aún libre. Es una fase de desintegración, donde la antigua forma de relacionarte ya no funciona, pero la nueva aún no ha sido construida. Y eso genera confusión, genera vacío, genera un tipo de soledad que no viene de la ausencia del otro, sino de la ausencia de una referencia interna. Ya no sabes qué aceptar, qué sentir, qué elegir. Pero por primera vez hay algo diferente, conciencia. Y eso lo cambia todo, porque a partir del momento en que reconoces la sombra, pierde parte de su poder para conducirte en automático. Empiezas a darte cuenta antes de involucrarte, a sentir antes de perderte, a cuestionar antes de entregarte por completo. Y eso no significa que el dolor desaparezca, pero sí significa que deja de ser un destino inevitable y pasa a ser una señal de que algo dentro de ti aún necesita ser visto, no proyectado, porque al final, dejar ir a alguien que te lastima no es solo un acto de alejamiento, es el resultado de algo mucho más profundo. Dejar de buscar afuera aquello que aún no has tenido el valor de integrar dentro, y la pregunta que permanece ya no es sobre el otro, es sobre ti. ¿Qué dentro de ti aún necesita ser reconocido para que dejes de elegir aquello que te destruye? No estás intentando olvidar a alguien, estás siendo confrontado con la parte de ti que aceptó menos de lo que necesitaba, solo para no quedarse solo. Soltar no es cuestión de fuerza, es cuestión de lucidez, es darte cuenta de que lo que te mantenía atado no era la persona, era la ilusión que sostenías, y ahora la pregunta ya no es sobre ella, es sobre ti. ¿Hasta cuándo vas a seguir abandonándote para no ser abandonado? Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Alguna parte de ti reconoció que ya no era posible seguir en automático, que había algo ahí, pidiendo ser visto. Y eso ya es un comienzo. Si este contenido tuvo sentido para ti, no lo trates como otro video más que viste y olvidaste. Regresa, relee, observa cómo estas ideas aparecen en tu vida real y sobre todo no ignores las señales internas que llevas tiempo sintiendo. Ahora dime, con honestidad, no para mí, sino para ti, ¿qué sigues sosteniendo? Que ya está claro que necesitas soltar. Escríbelo, aunque sea solo para ti, porque a veces nombrarlo ya es el primer corte. Si este tipo de contenido te ayuda a ver lo que normalmente pasa desapercibido, quédate por aquí. Aquí no hay respuestas fáciles, pero hay claridad. Y la claridad, incluso cuando incomoda, es lo que realmente cambia algo.